Principios de una vida exitosa. ¿Quién quiere vivir una vida exitosa este año? Sueños cumplidos, metas cumplidas. ¿Cuántos acá quisieron esquivar las balas de los tamales, de los pasteles y no salieron ilesos? ¿Cuántos acá tienen 5 o 6 y dicen, bueno, este año yo me voy a poner las pilas? El día de hoy vamos a estar hablando y vamos a estar discutiendo de cómo es que se ve una vida exitosa, cómo es que se ve una vida con el favor de Dios, cómo es que se ve una vida creyéndole al Señor por más. Y antes que nada quiero hacer esta pregunta: ¿qué es lo primero que se te viene a la mente con la palabra éxito? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Si tendrán acá las fotos, súper. Pues bueno, muchos pueden decir, bueno, a mí la casa de mis sueños, para mí eso es éxito. Tener riqueza, no tener que preocuparme el día de mañana por el futuro. Tal vez otros pueden decir, para mí éxito es llegar a ser famoso, llegar a ser influencer. ¿Cuántos influencers frustrados hay aquí? Levante su mano. De hecho, hay un estudio donde le preguntan a las nuevas generaciones, les preguntan, ¿qué quieres ser de grande? Y antes nuestros padres contestaban, yo quiero ser bombero, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser un policía, yo quiero atrapar villanos. Pero las nuevas generaciones, ¿sabes qué quieren? Quieren ser famosos, quieren ser instagramers y youtubers y pensamos que eso tal vez eso va a producir felicidad. Otros pueden decir, bueno, para mí éxito es como tener libertad. La última foto la tienen por ahí, libertad, y te imaginas tú y tu familia en Tulum, en una playita así, Delhi, descansando. Hasta a mí ya se me antojó esa clase de éxito. ¿Qué es para ti éxito? Cuando hablamos de principios de una vida exitosa, no me refiero a la carrera y a la búsqueda personal que tiene el hombre de encontrar la felicidad. El día de hoy los que se dedican a motivar a las personas dicen, encuentra la felicidad, haz aquellas cosas que te apasionan, vive y ámate a ti mismo. Y muchos de nosotros pensamos que la bendición o la vida de éxito es una vida de lujos, es una vida sin preocupaciones y en la que no necesitamos trabajar. Aunque me he dado cuenta también que a muchos cristianos tienen problemas con la relación o la palabra éxito y piensan que el éxito, si se habla en una iglesia de éxito, entonces estás compartiendo un mensaje de la prosperidad y es un mensaje fuera de lo que Dios tiene y que no es bíblico, pero tampoco me voy a meter a ese tema. Me refiero, cuando hablo de principios de una vida exitosa, me refiero a una vida abundante, una vida próspera y primeramente bendecida por Dios. Y Dios, quiero decirte que Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios te quiere bendecido. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios te quiere bendecido. Dios te quiere con éxito. Y Dios quiere que experimentes una vida de propósito y de satisfacción. Pero antes de esto quiero definir lo que es un principio y lo que es éxito y la clase de vida a la que nosotros somos llamados a vivir. Pues muy bien, en la palabra de Dios podemos encontrar principios. Y el principio o una vida de principios se refiere a una verdad fundamental, universal y atemporal que proviene de la palabra de Dios y que sirve como una guía para la vida. Un principio no es simplemente una regla o una tradición, es una base sólida que proviene de una verdad divina que se aplica a cualquier cultura, tiempo o circunstancias. Una vida de principios es muy diferente a una vida de tradiciones o a una vida de reglas. Las tradiciones, ¿qué son las tradiciones? Pues bueno, las tradiciones son costumbres o prácticas transmitidas de generación en generación, pero que pueden variar con la cultura o con el tiempo.
Las reglas, ¿qué son las reglas? Bueno, las reglas son normas específicas que regulan la conducta de una situación particular y a menudo limitadas en un contexto. Ahora, ¿pero qué es principios? Principios, escúchame bien, son verdades inmutables que reflejan el carácter y los valores de Dios y que no dependen de una época, no dependen de una cultura o una situación en específico. ¿Estamos entendiendo? Entonces, entendiendo lo que es un principio, tienen 4 características. Los principios que vamos a ver en la palabra de Dios tienen una universalidad. Eso quiere decir que se aplica a todos los tiempos, a todos los lugares y a todas las personas que deciden vivir bajo esos principios. Número 2, los principios están fundamentados en la Escritura. Eso quiere decir que provienen de la revelación de Dios en su palabra. Número 3, los principios de Dios son eternos. O sea, no es esta onda del Antiguo y el Nuevo Testamento. Los principios que vemos en la palabra de Dios son atemporales, no cambian porque son basados en el carácter de Dios y Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios permanece tal y como es Él, no necesita mejorarse porque Dios es perfecto. Y número 4, los principios de la palabra de Dios son aplicables a la vida diaria. Tienen implicaciones prácticas, como decisiones, como relaciones y prioridades para que tú puedas encontrar y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios que tiene preparada para ti. Entonces, un principio es una verdad que no cambia con el tiempo, con las circunstancias y los lugares, y que al entender el principio y aprenderlo a vivir, entonces nuestras vidas que van a comenzar a pasar, nuestras vidas van a comenzar a alinearse con el carácter de Dios. Y cuando tu vida y mi vida se alinean a lo que Dios quiere para nuestras vidas, entonces vamos a estar caminando conforme a la voluntad buena, perfecta y agradable que Dios tiene para nosotros. Por eso, antes de que tú decidas hacer un nuevo reto, un nuevo hábito, define primero que tu vida esté basada sobre principios y no sobre circunstancias. Que tu vida esté basada por lo que dice la palabra de Dios y no por alguna nueva tendencia que hay allá afuera. Ahora, en la Biblia vemos muchos principios. Te voy a mencionar algunos y te voy a mostrar los pasajes y te voy a decir una breve aplicación. Ya después tú decides cuál te gustó y dices, bueno, yo quiero vivir bajo ese principio. Tenemos el principio en la palabra de Dios que la obediencia trae ¿qué? Trae bendición. Ese es un principio que vemos en la palabra de Dios. En Deuteronomio 28:1 dice, si obedeces al Señor tu Dios con todo, a tu Dios en todo, y cumples cuidadosamente sus mandamientos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Cuando tú y yo obedecemos al Señor, la obediencia acarrea bendición. Ese es un principio. Hay gente que no entiende el principio de obedecer a Dios y viene a la iglesia y la palabra de Dios la escucha pero no la aplica. Pues de nada sirve, porque escuchar la palabra de Dios no trae bendición. Lo que trae bendición es escucharla y aplicarla. Número 2, hay otro principio, el principio de la siembra y la cosecha. Todo acto tiene consecuencias y nuestras decisiones afectan directamente a nuestras bendiciones o consecuencias. En Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Versículo 9. Siempre se cosecha lo que uno no siembra, no va. Se cosecha lo que se siembra. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Qué vemos aquí?
vemos un principio. Y vemos el principio de la siembra y la cosecha. Oye, es que no tengo buenos amigos. Pues tal vez es porque no eres un buen amigo. Tal vez es porque no estás al pendiente de tus relaciones y nada más estás demandando. ¿Quieres tener buenos amigos? Pues tienes que sembrar ser buen amigo. Hello. ¿Alguien dice amén a su esposo? Otro principio en la palabra vemos: el que se humilla será exaltado. Es un principio de la palabra de Dios. En 1 Pedro 5:6 dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. En ocasiones los principios de Dios están ligados con las leyes universales con las que Dios creó el universo, como la ley de la gravedad. Pero bueno, una ley y un principio es diferente. La ley no necesita de la intervención humana para ser ejecutado. Eso quiere decir que la ley de la gravedad va a existir, lo creas o no lo creas, lo pongas o no lo pongas. Pero un principio sí tiene la intervención humana en el que tú y yo decidamos vivir por esos principios. ¿Estamos entendiendo la diferencia? Así que el que se humilla será exaltado. Eso quiere decir que si yo mantengo un corazón humilde delante de Dios y de la gente y de mis semejantes a su debido tiempo, el Señor, dice la palabra, te exaltará con honor. Otro principio es el principio de invocar el nombre del Señor. Cualquiera que invoque el nombre del Señor, escúcheme bien, será escuchado por Dios. Tú no necesitas una maestría en teología para que Dios te escuche. ¿Qué necesitas? Clamar a Él. Y si tú le clamas y si tú le buscas, Él te va a responder. Es el principio de clamar al Señor. En Joel 2:32 dice: pero todo el que invoque del Señor será salvo. Este principio nos asegura que cuando buscamos a Dios de corazón, Él nos rescatará de toda trampa destructora. Tenemos el principio de poner a Dios en primer lugar. Hello. Mateo 6:33 dice: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este es un principio que al poner a Dios en primer lugar, el Señor promete protección y provisión divina para tu vida. Por eso en este 2025, como ya lo llevamos haciendo varios años, vamos a buscar a Dios en enero. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ayuno y oración que va a iniciar el día de mañana, que todos nos vamos a alistar a decirle: Señor, te vamos a buscar primeramente a ti antes de cualquier otra cosa. Antes de yo tener mis propios planes, yo quiero que mi vida sea alineada con tus palabras y tus promesas sobre mi vida. Así que el día de mañana vamos a iniciar nuestro ayuno de Daniel de 21 días. Ese es el principio de poner a Dios en primer lugar. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Todas las mañanas. Tenemos más de 1 año y medio orando de lunes a viernes a las 6 a.m. para la gloria de Dios. Un aplauso a todos los que se meten a la oración. Si al que tienes al lado no se mete ahí, dale, oye, dile, ponte las pilas, hombre. Pon a Dios en primer lugar. Está el principio del perdón. En Mateo 6:14 dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Este principio nos asegura que cuando tú perdonas a alguien que te ha ofendido, liberas tus cargas y recibes libertad. Y hay gente que no entiende este principio, que para ser libre uno tiene que aprender a perdonar, tiene que aprender a soltar. Y en ocasiones cargamos cargas en el matrimonio y con nuestras relaciones pasadas y con estos proyectos, y que alguien te defraudó y alguien te dejó y esta persona te hizo, y tú quieres que Dios se venga y que le pase algo y le deseas algo mal. No funciona así, mi querido hermano. Dios quiere que tú aprendas a perdonar. Existe también el principio de la multiplicación. Lo vemos en la palabra de Dios en 2 Corintios 9:6. Dice: recuerden lo siguiente: un agricultor
que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Y está hablando específicamente de los recursos que nosotros destinamos para que la iglesia y el reino de los cielos siga avanzando por medio de tu iglesia local. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dice que dan con alegría. Muchos se enojan con Dios porque no son prosperados, pero la palabra de Dios es muy clara con referente a estos asuntos. No lo estoy predicando Dios, lo dijo Pablo. Y uno tiene que aprender a alinear su vida, aunque en ocasiones nos cueste, con la palabra de Dios. Y así nos aseguramos que las bendiciones que Dios tiene para nosotros sean liberadas completamente, sin tener que nosotros hacerle al inteligente y tratar de ganar por aquí y por acá. Tenemos que poner en práctica la vida que el Señor nos muestra a través de su palabra. Una persona que comprende la palabra de Dios, que examina a Dios y examina sus caminos y los pone por obra, produce en ti un deseo, en tu corazón genuino, de decir, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de haber tomado las riendas de mi vida por 15, 20, 30 años. Voy a comenzar a vivir bajo los principios de Dios. ¿Qué principios de Dios son los que el día de hoy rigen tu vida? Tú puedes decirme, ¿qué principio es con el que tú decides y tomas tus decisiones? Cuando tú y yo escudriñamos la palabra de Dios, por eso este año, mañana, iniciamos con nuestra lectura anual de leer la palabra de Dios en un año. Ahora, no debería de costarnos, porque leer la Biblia en un año nos toma aproximadamente de 15 a 20 minutos diarios. Es una carga ligera, pero muchos de nosotros espiritualmente estamos más muertos que nada, y dependemos del líder, dependemos de aquel que nos dé la lechita desmenuzada y aquí en la boca. El Señor quiere levantarte, escúchame bien. El Señor tiene planes para ti, pero no podrás vivir esos planes si tu vida no se alinea con la palabra de Dios. Tu vida tiene que ser alineada a los principios de Dios. Así que uno tiene que pagar el precio de buscar al Señor por las mañanas y decirle, Señor, quiero tu voluntad sobre mi vida por encima de todo lo demás. Eso no quiere decir que en las mañanas vas a sentir que ángeles suben y bajan y se te aparecen y sientes la presencia de Dios todas las mañanas de una manera espeluznante e increíble y te deleitas. No, en ocasiones pueden suceder eso, pero la mayoría de las veces es como regar una planta, como regar un huerto. Vas, riegas el huerto y a la primera regada no ves el resultado. Así mismo se parece más o menos a nuestra relación con Dios en la intimidad. El Señor va cautivando tu corazón poquito a poquito y tus intenciones y motivaciones van siendo cambiadas a medida que tú te aprendes a deleitar en la palabra de Dios. Yo quiero que aprendas a deleitarte en la palabra de Dios. De esa manera te vas a enamorar del Señor más que de cualquier otra cosa. Te vas a enamorar de las prioridades que Dios tiene para tu vida. Y en vez de estar persiguiendo los sueños que el mundo te ofrece, vas a querer perseguir los sueños de Dios para tu vida. Y de esa manera te vas a asegurar que el camino que estás tomando es el correcto y que Dios te va a dar favor y te va a dar gracia en lo que emprendas. En Salmo 119, 97 dice, oh, cuánto amo tus enseñanzas. Dice, pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían
constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Yo quiero vivir esta clase de vida. Yo quiero ser un pastor que ame la palabra de Dios y que enseñe a la gente a amar la palabra de Dios. Tú tienes que aprender a amar la palabra de Dios. Si no amas la palabra de Dios, no amas a Dios. Porque Dios es el verbo. Y el verbo encarnado refleja la palabra, y la palabra refleja a Cristo. No podemos enamorarnos más de Dios y conocerle más si no conocemos su palabra. Y la revelación de Dios es progresiva. Eso quiere decir que nunca jamás te vas a llenar de la revelación completa que Dios tiene para tu vida y sus planes en un momento de tu vida. Los ángeles el día de hoy están diciendo santo, 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 porque todos los días están contemplando la belleza del Señor y cada vez que lo ven se siguen maravillando del increíble Dios que están adorando día y noche. Albert Einstein dijo lo siguiente: el que carece de principios se desvía fácilmente, incluso por las cosas pequeñas. Cuando nuestra vida no tiene principios, cualquier viento va a ser un buen viento y cualquier otro viento bueno va a ser un mal viento, porque no tenemos principios que establezcan la brújula de nuestra vida. Mahatma Gandhi dijo algo así: tus creencias se convierten en tus pensamientos se convierten en tus palabras se convierten en tus acciones, y tus acciones se convierten en hábitos, y tus hábitos se convierten en tus valores, y tus valores se convierten en tu destino. Yo quiero que mi destino esté asegurado en las manos de Dios. Para eso tenemos que aprender a conocerle íntimamente. ¿Cuántos este año se quieren comprometer con el Señor? ¿Cuántos este año quieren decir: Señor, yo quiero dejar de vivir una vida de emociones? Yo quiero dejar de vivir una vida que fluctúa, que en ocasiones estoy comprometido y en ocasiones no, que en ocasiones sirvo y en ocasiones no sirvo, que en ocasiones me levanto de ganas y al día siguiente ya no tengo ganas, que en ocasiones sí me comprometo con lo que la iglesia tiene, pero otro año me decepciono y digo: no, ¿sabes qué? Ya no voy a continuar asistiendo y voy a enterrar los tesoros y los sueños que Dios me dio. Eso le sucede a la persona que no tiene principios. Pero Josué tenía un carácter y un corazón. Josué, el que conquistó Jericó y toda la tierra, él tenía un carácter de decir: yo y mi casa serviremos al Señor. En otras palabras, él decía: mi vida y mi familia tienen principios, y esos principios es de servir al Señor a toda costa y contra cualquier gigante. Y Dios tiene reservadas las mejores victorias, no para el más fuerte. He llegado a conocer grandes hombres de Dios. Dios me ha dado la oportunidad de conocer a personas que Dios los usó hace 20, 30 años, que levantaron ministerios nacionales y otros internacionales. Y después los veo y digo: son igual que uno, tienen 2 pies, 2 manos, 2 ojos, un corazón. Y yo digo: ¿qué es lo que tienen? Y digo: tienen principios. He conocido algunos que son muy inteligentes, que son muy, muy doctos, que son otro nivel, pero hay otros que yo los veo y digo: oye, ¿qué onda? ¿Cómo le hizo para hacer lo que hace, tener lo que tiene? Y luego veo su vida y son personas que le han creído a Dios. Son personas de principios. No tienes que ser la superestrella para que Dios te use. No tienes que ser el superhombre y la supermujer que Dios diga: esta mujer, porque es tan talentosa, entonces sí la voy a usar. No, querido amigo. Dios utilizó a un pastorcillo de ovejas, pero un pastorcillo que tenía una vida enfocada en cumplir los planes que Dios tenía para la nación de Israel. ¿Qué es lo que habla la Biblia? ¿Qué es lo que habla
la Biblia acerca del éxito? ¿La Biblia habla acerca del éxito? ¿Ustedes qué creen? Sí. Una de las primeras frases o de las primeras palabras que encontramos con referente a éxito es la vida de José. En Génesis 39:2 dice: el Señor estaba con José. Hasta este punto vemos la centralidad de la vida de José. Aunque José era una persona con cualidades y capacidades increíbles, lo que determinaba la vida de José era una cosa, y era que tenía proximidad con Dios. Jehová o el Señor estaba con José, pero también José estaba con el Señor. Y a causa y debido y por consecuencia a eso, dice, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor ¿qué? Estaba con José y le ¿qué? Y le daba éxito en todo lo que hacía. ¿Cuál era el factor de la vida de José que le daba éxito? La Biblia lo dice muy claro. Era el Señor que estaba con José. Y esta palabra la quise investigar. Y me metí al diccionario, y la palabra hebrea, masli, proviene de la raíz hebrea, salá, que significa prosperar, tener éxito o avanzar eficazmente hacia un objetivo. Es una palabra clave en la Biblia que refleja, escúchame bien esto, que refleja la intervención divina en los esfuerzos humanos, asegurando que el éxito y la prosperidad en todas las áreas de su vida. Así que el verbo salá se refiere a avanzar, a prosperar o a triunfar, pero con la asistencia divina de Dios, prosperando a aquella persona para llegar a tener éxito. ¿Me están escuchando, iglesia? La prosperidad en el contexto bíblico está relacionada directamente con una relación íntima con Dios. O sea, Dios sí puede y Dios quiere bendecirte. Y Dios quiere que tengas éxito y quiere que avances en la vida. Quiere que no te estanques. Quiere que no te quedes ahí donde estás todo frustrado. No, quiere darte una clase de éxito. En Génesis capítulo 12, versículo 2 dice: haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Aunque en este pasaje no encontramos la palabra salá, está ligada a la palabra salab, que significa avanzar, prosperar y tener éxito y hacer prosperar o seguir adelante. Así que esta palabra aparece en diferentes ocasiones en la palabra de Dios. Pero el día de hoy tomé solamente 4 ejemplos en donde aparece la palabra salá. Ahora, ¿qué quiere decir salá? Como ya lo vimos, avanzar, prosperar, tener éxito, hacer progreso o salir adelante, pero con la intervención de Dios sobre tu vida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se ve eso? Bueno, eso se ve en tu vida, Dios dándote favor con tu jefe y haciéndote prosperar, teniendo una mejor oportunidad. ¿Cómo se ve eso? Encontrando oportunidades. ¿Cómo se ve eso? Dios haciéndote diligente y prosperándote de maneras que tú no entiendes, y te pones a reflexionar y dices: ¿cómo es que sucedió esto? Bueno, salá. La bendición de Dios sobre tu vida te está abriendo puertas que en tu vida tú llegaste a imaginar que las tendrías, pero como la intervención de Dios está sobre ti, nuevas puertas, nuevos negocios, una relación fructífera en tu matrimonio comienza a suceder. Y tú dices: ¿pero por qué?
Si mi esposa es una gruñona y ahorita es la princesa del oriente, y Salá sobre tu vida. El primer Salá que vemos es el de Dios con José. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Y aquí vemos que Salá, la prosperidad de Dios, estaba sobre la obra de las manos de José. Todo lo que hacía tenía éxito. El segundo ejemplo lo vemos en la vida de Sansón. En Jueces capítulo 14 versículo 6 dice: en ese instante el Espíritu del Señor vino con poder, vino con Salá sobre él y desplazó la quijada del león a mano limpia tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito. O sea, las cosas difíciles en tu vida, las cosas que para ti son imposibles, las cosas que para ti son inhumanas, cuando hay Salá sobre tu vida, cuando Dios está sobre tu vida, las cosas se vuelven sumamente fáciles. Ese es el Salá de Dios. La otra es en Josué 1:8. Aquí vemos otra vez la intervención de Dios. Dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Y aquí viene, dice, y solamente entonces, dice, prosperarás, Salá, avanzarás, tendrás nuevas oportunidades, el Señor abrirá nuevos caminos y te irá bien en todo lo que hagas. En este versículo vincula la prosperidad directamente con la obediencia a la palabra de Dios. Muchas gracias. Y este pasaje está ligado con el siguiente que vamos a ver. Josué 1:8 está hablando de dirección y éxito personal. Dios le dio éxito a Josué. Y Dios no tuvo miedo de darle éxito a José. Dios no tuvo reservas de darle estrategias a José para conquistar toda la tierra que le había jurado Dios a sus antepasados. ¿Sabes por qué? Porque Josué tenía un carácter de servicio. Dios sabía que si Dios bendecía a Josué, Josué tendría un corazón que administrara y después diera todas las conquistas que bajo su mando él había tenido. ¿Qué quiero decir con esto? Dios no tiene reservas para aquellas personas que tienen un corazón comprometido con hacer avanzar su obra aquí en la tierra. Cuando tú estás comprometido con las cosas de Dios, Dios se compromete con tu vida, con tus negocios, con tus relaciones, con las personas con las que te pone a tu alrededor. Y tú dices: ¿por qué hasta mis enemigos, dice la palabra, hasta mis enemigos tengo favor y paz con ellos? Eso sucede cuando nosotros tenemos una intimidad con el Señor. En Salmos capítulo 1 habla de un éxito espiritual, de un éxito familiar, un éxito generacional y un éxito moral. Ese es el mayor éxito. El mayor éxito no es el dinero, no es las riquezas, no son las bendiciones. El mayor éxito en la vida de un padre, en la vida de una madre, en la vida de un cristiano, es que las personas que más te conocen sean las que más te admiran. Para mí eso es éxito. Para mí éxito no es tener la iglesia más grande. Para mí éxito es que las personas que más me conocen sean las que más me admiren. Eso es lo más difícil que hay, porque entre más te conocen, más ven tus defectos. Uno puede ser uno con ustedes, pero yo no le puedo mentir a mi esposa. Yo le puedo mentir a ustedes, pero yo no le puedo mentir a mis hijos, porque mis hijos me ven día y noche. Yo quiero, para mi éxito, además de hacer la voluntad de Dios y vivir para su gloria, es que la gente más allegada a mí sea la que más me admire. Porque eso habla de una condición, de un corazón de integridad.
¿Cómo podemos llegar a tener esa clase de éxito? ¿La podemos aspirar a tener? Pues según Salmos capítulo 1 versículo 2 y 3, sí. Dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a las orillas de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Y dice, y sus hojas nunca se marchitan. Y dice, ¿y qué? Cuando dice, y prosperan en todo lo que hacen, una traducción integrando la palabra hebrea es, y la intervención de Dios está en todo lo que hacen y por eso prosperan. Pero aquí viene el dilema. La vida bendecida que Dios tiene para ti no puede y no se puede desligar de una, número uno, relación genuina con Dios. No se puede. No hay forma. Para que uno pueda caminar en lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que relacionarnos con Él de una manera genuina. Así que he escrito 5 aspectos que veo en las personas que prosperan. Número 1, tienen una relación genuina con Dios. Y el Señor estaba con José. O sea que José conocía su voz, José conocía su corazón, José conocía al Señor. Y por eso ves los matices en la vida de José, en sus capítulos más difíciles vemos a Cristo en él. O sea, sus hermanos lo vendieron, sus hermanos lo trataron con desprecio, y él, teniendo todas las de la ley para ejecutarlos, para vengarse, para decapitarlos, para hacer con ellos lo que quiera, ¿sabes qué hizo? Los perdonó. Y les digo, ¿saben qué, hermanos? No se preocupen, porque fue Dios, no ustedes, el que me mandó a este lugar para, a través de lo que Dios me dio ahora, poderlos salvar a ustedes. Dios quiere bendecirte, pero no lo va a hacer separado de una relación genuina con Él. Número 2, otro pensamiento que veo de estas 4 personas, o estos 4 ejemplos que vimos de la palabra Salá. Las personas que Dios prospera, número 2, son impulsados por el Espíritu Santo. Vemos en Sansón que vino el Espíritu de Dios con poder. O sea, tienen un anhelo por la presencia de Dios, quieren estar con Él. Antes de tomar una decisión, tienen una conversación con el Espíritu Santo y le dicen al Espíritu Santo, ¿dónde es a donde tengo que ir? ¿Dónde es donde tengo que invertir? ¿Qué es lo que haré este año? Son impulsados, son movidos, se dejan llenar y se dejan fluir por la voz del Espíritu Santo. Número 3, las personas que Dios prospera, número 3, escudriñan la palabra de Dios a fondo. 2 de los pasajes que vemos de Salá, están ligados con meditar la palabra de Dios de día y de noche. O sea, más claro que el agua no puede estar. Salmos capítulo 1 versículo 2 dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Por eso estamos haciendo un énfasis en que conozcas la palabra de Dios y que no seas un religioso que asiste a la iglesia y no tiene una relación genuina con Dios. No puedes tener una relación genuina con Dios si no es por medio y a través de su palabra, y asimismo de su Espíritu. Ambas partes. Por una parte oramos y nos comunicamos con Dios, pero por otra parte nos vamos a la palabra de Dios y dejamos que la palabra de Dios nos lea, nos purifique, nos llame a Él, nos diga las cosas que tenemos que dejar, y solo estamos siendo discipulados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Número 4, las personas que Dios prospera son obedientes a su voz. El Señor nos llama a ser obedientes a nuestras autoridades. El Señor nos llama a ser obedientes a su palabra.
El Señor nos llama a ser obedientes a su voz. ¿Eres una persona que cuando Dios te habla obedeces o rechinas? ¿Eres una persona que cuando Dios te llama a perdonar, perdonas? ¿O sigues con tus traumas del año pasado o de hace 10 años? ¿Eres una persona que cuando Dios te llama a dar, retienes lo que Él te ha dado? ¿O eres una fuente de bendición para los que están alrededor de ti? Hello. Cuando se trata de obedecer es cuando se pone difícil. Y número 5, las personas que Dios prospera son personas que, número 5, que dedican su vida para servir a otros. En todos los 4 casos, José, Sansón, Josué y David tienen algo en común. No vivían para sus propios éxitos. No vivían vidas para sí. Vivían vidas para la gloria de Dios. Y cuando digo vivir vidas para la gloria de Dios, siempre vivir para la gloria de Dios va a estar involucrado servir y levantar en muchas ocasiones la visión de alguien más, ser parte de algo más grande que tú, integrarte en la iglesia local en la que el día de hoy te ha Dios plantado. Y por eso Dios no estimó en bendecir a David. David acumuló tanta riqueza. La vez pasada les decía en Constructores del Reino que él pudo haber construido 52 estadios del Dallas Cowboy Stadium, y esa fue la riqueza que el Señor le dio. Pero esa riqueza David la administró. ¿Sabes para qué? Para que al final de sus días Salomón, su hijo, pudiera edificarle un templo al Dios de los cielos y la tierra. Dios no tuvo reserva en prosperar militarmente a Josué, porque Josué en el capítulo del 12 al 15 más o menos comienza a repartir todas las tierras. O sea, él ahí pudo haber dicho: aquí yo voy a ser el rey de esta nación y me voy a autonombrar y todos me van a mandar tributos y voy a levantar a algunos líderes. Tenía todo el poder militar para poder adueñarse de toda la nación de Israel, pero no lo hizo porque su vida estaba alineada con los planes de Dios. Y cuando tu vida se alinea con lo que Dios quiere hacer en este 2025, escúchame bien, Dios te va a prosperar en todo lo que hagas, en todo lo que hagas, porque tu vida está siendo dirigida por los principios de Dios. Sansón igual, un libertador. David igual. Yo quiero vivir esa clase de vida, sirviendo a los demás, sirviendo a mis semejantes, sirviendo para que los planes de Dios se establezcan en nuestras vidas. Pero ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú cómo vas a liderar tu casa? ¿Cómo vas a liderar a tu esposa, a tu esposo? ¿Qué ejemplo le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Bajo qué principios tus hijos pueden decir: mi familia es así? En Presencia tenemos rasgos que definen la cultura y los principios con los que hemos decidido servir al Señor. Nosotros no decidimos enseñorearnos de las personas. Buscamos que la gente conozca al Señor. Buscamos que la gente sea impulsada por el Señor. Nosotros en Presencia, todos nosotros servimos al Señor, y lo hacemos de una manera apasionada, y lo hacemos de una manera sin interés, y lo hacemos para que el reino del Señor pueda avanzar en la tierra. Aquí en Presencia tomamos decisiones siempre valientes, del lado de lo que nosotros no podemos hacer. Este auditorio se construyó no con los recursos y la riqueza que tiene la iglesia, no, sino con fe valiente. ¿Bajo qué principios son los que quieres dirigir tu vida? Nosotros hemos decidido que yo y mi casa, yo y mis generaciones serviremos al Señor. Y eso habrá sacrificios, habrá pruebas, habrá luchas, pero yo estoy seguro que cuando decidimos caminar bajo esa clase de principios, todas las promesas que Dios tiene reservadas se manifiestan, sin que uno tenga que esforzarse tanto, sin que uno tenga que romperse la cabeza y decir: ¿cómo es que lo voy a hacer? Salah.
la mano de protección interviniendo en todos los asuntos en los que estás involucrado. Amén. Así que ¿por qué no te pones de pie y terminamos este servicio cerrando nuestros ojos? Y cada quien va a hacer un compromiso con Dios. Cada quien ahí en su lugar va a hacer su propio compromiso, su propio principio. Cierra tus ojos, Señor. Señor, el día de hoy como pastor, como padre, pero como tu hijo, Señor, el día de hoy quiero comprometerme a servirte de todo corazón. Quiero ser llamado un íntimo tuyo. Quiero ser alguien que es conocido por amar tu presencia, por amar tu palabra, Señor. Y no quiero que sean mis palabras lo que definan lo que soy, sino que sea tu espíritu y tu santa presencia sobre nuestras vidas, dirigiendo, acompañándonos en cada decisión, Señor. En este 2025, Señor, queremos que tu mano de bendición, de protección y de cuidado esté sobre nuestras vidas, Señor. Pero el día de hoy hacemos un compromiso contigo. El día de hoy hacemos un compromiso contigo, Señor, de ponerte en primer lugar, Señor, de buscarte de todo corazón, de que seas el primero en nuestra vida, Señor, de que el reino de Jesucristo ocupe la prioridad más alta en nuestros corazones, Señor. El día de hoy como iglesia, Señor, queremos verte abrir nuevamente el Mar Rojo, Señor. Que nuevos ríos de gracia comiencen a fluir, Señor. Queremos comprometer contigo, Señor. Queremos todo lo que tú has soñado y has planeado para nosotros como iglesia, como familias. El día de hoy, Señor, nos comprometemos y decimos: yo y mi casa, dile, yo y mi casa nos apartaremos para ti y te serviremos de todo corazón, en el nombre de Jesús.